Gracias por continuar en este programa en el que hemos descubierto algunas facetas del hombre, de la personalidad de Antonio Zacoto. Pero en este último segmento queremos dedicarlo sobre todo a hablar sobre la literatura ecuatoriana, que es su especialidad, lo que le fascina a Antonio, y sobre este libro que está presentándose en estos días aquí en la ciudad de Quito. Cuando hablábamos de la selección que se hace, del gusto que cada persona tiene por una determinada literatura, usted hablaba de la novela histórica y de la importancia que tiene, no solamente desde el punto de vista estético, pero también el conocimiento de la historia de un país se hace mucho a través de la novela. Y precisamente al referirme a estas novelas digo que lo hermoso de ello es que didácticamente nos están enseñando la historia. Cumple una función claro, importante. Están volviendo sobre la historia y presentando a nuestros héroes, heroínas, a gente de la pluma, del pensamiento, porque no es únicamente sobre la historia de, llamemos, de los incas, de los cañares, sino sobre la historia de nuestros escritores, Espejo, Juan Bautista Aguirre. Eliezer Cárdenas, por ejemplo, en una novela fascinante, El Pinar de Segismundo, vuelve sobre César Dávila Andrade, sobre el pintor Guayasamín, sobre Romero y Cordero, sobre Jorge Icaza, como personaje de novela, y Saldumbide, el autor de Égloga Trágica, es decir, recoge estos escritores con una nueva envoltura, porque todo esto se desarrolla a raíz de 1956, cuando Ponce Enríquez se lanza como candidato a la presidencia de la República y piensa formar el binomio con Gonzalo Saldumbide. Saldumbide está para publicar Égloga Trágica. Y estos otros escritores de izquierda deciden robarse el manuscrito para restar el valor de su candidatura. Claro. Entonces, allí está un personaje bien conocido, G.H. Mata de Cuenca. Claro. Y que andaba él mismo vendiendo sus libros, yo recuerdo haberlo visto. Sí. Era enemigo acérrimo de Icaza. Lo acusaba a Icaza de haberse robado un manuscrito de Huachipungo, de él. Pero los dos que llegaban a la misma cita que lo hacía Benjamín Carrión en lo que hoy día es el Centro Cultural Benjamín Carrión, se ven, y el uno lo ve pues y dice aquel duende diminuto, enano, tal por cual, en fin, un lenguaje despectivo, porque claro. Aquí Eliezer Cárdenas, que lo conocemos tan bien por Polvo y Ceniza, tiene un estilo caricaturesco, lleno de ironía, pero que y fantasioso, que da a conocer ese periodo. Claro, y aparece allí pues el verdadero Chulla, Jorge Icaza, con todos sus dengues, enamorando a la famosa faraona Lola Flores, sevillana, que canta y baila y le enloquece a Jorge Icaza. Qué interesante es eso. Sí. Pero Antonio, volviendo un poco a este punto de partida de la necesidad de hacer conocer más la literatura ecuatoriana, por supuesto el libro suyo tiene un gran valor en este sentido y los otros libros. ¿Cómo se distribuyen sus libros? ¿Se publican aquí en el Ecuador? ¿Se publican en los Estados Unidos? ¿Llegan a las universidades? ¿Cómo llegan a las aulas, por ejemplo, para didácticamente darse a conocer la literatura ecuatoriana? Por fortuna en los Estados Unidos tengo un distribuidor. Él se encarga pues de todo lo relacionado con la distribución del libro. Entonces esa es una gran ayuda. ¿Y eso va a las universidades? Eso va a las universidades. Es decir, él envía una circular y las universidades pues piden, sobre todo las grandes bibliotecas, porque quien publica aquí a como dé lugar debería enviar a la Biblioteca del Senado en Washington, a la Biblioteca Municipal de Nueva York, a Columbia University, Harvard University, Princeton University, California, que son las principales universidades. Hacer llegar libros publicados en el Exactamente, porque una vez que llegan a un sitio, los investigadores están allí y a través del internet ven este nuevo libro y tratan de conseguirlo, pero deben tener un modus operandi. Digamos, este libro, por ejemplo, aunque debo decirle, este libro, como dicen los españoles, me cuesta hasta el último kilo.
no tengo Esto lo va a sacar auspicio usted por su propio, ni privado, ni público, ni de ninguna institución, etc. Pero digamos, lleva el sello Casa de la Cultura, se dirigen a Casa de la Cultura, piden el libro, desde allí deben tener un mecanismo para enviar el libro, porque si no, queda en cero. Claro, y si no, es el esfuerzo de los propios autores, que no siempre es exitoso por los costos, las distancias. Es decir, el esfuerzo del escritor para difundir su libro, que puede ser mal interpretado como una misión de lucro, no lo es. A veces uno tiene que humillarse, mendigar, para ver que una institución compra sus libros. Porque no hay una política real, por ejemplo, porque estos libros deberían ser libros de texto en los establecimientos educativos. Por supuesto, mire, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? Yo he dejado mis libros allí, solicitudes, nunca sé nada al respecto. Bien sé que se compran otros libros, pero yo no estoy aquí para, en fin, empujar la cosa, valerme tal tercera persona, etc. Pero son libros. Estos libros, mire, cuando uno escribe con un lector en mente. Y se parte de la filosofía de Sherezada, que escribió Las 1001 Noches, y escribió para el califa. Claro, o sea, al califa no le gustaba el cuento, lo mandaba a degollar. Entonces ya pensaba solo en el califa. De ahí es que todo escritor tiene un lector en mente. Para mí el lector en mente aquí es el estudioso, claro, el académico. La persona que investiga. Que investiga, etc. Pero el libro, a su vez, es asequible para el lector común, cualquiera que no sea especializado. Al menos estos libros deberían estar en manos de los profesores de literatura ecuatoriana. Por supuesto. Es una cosa claro, que debería ser obligatoria, pero desafortunadamente no lo es. Y por supuesto les ayudaría muchísimo en su trabajo, claro, porque ya tienen la cosa desmenuzada. Analizada, etcétera, ¿no? Un trabajo, como usted decía, de 12 años de recopilación y de estudios muy sesudos. La pregunta que yo le iba a hacer, pero de alguna forma usted la responde, es ¿qué deben hacer? Porque si es que no hay políticas, a veces uno dice, bueno, lo ideal es que existan políticas del Estado, pero si no hay esas políticas, si no hay esos estímulos, ¿qué puede hacer el escritor por sí mismo para conseguir una repercusión de sus libros, tanto nacional como internacionalmente? ¿Cuáles serían los consejos que usted les da? Yo les diría pues que formar asociaciones de tipo financiero para poder empezar la exportación del libro, porque individualmente les resultaría muy oneroso, pero en grupo ya es más factible. O buscar aquellas editoriales como, diga usted, Esqueletra, El Conejo, que pueden ellos afrontar un gasto y promover el libro en otros países. O lo mejor es buscarse distribuidores en los Estados Unidos o en Europa. Mire aquí, digamos, Casa de la Cultura tiene tirajes muy buenos, y en vez de que el libro se empolve, muchas veces se quedan encajonados porque no existen unas políticas realmente de difusión. ¿Cómo ve en general la literatura ecuatoriana en estos momentos desde su ámbito, desde sus ojos de experto? Sí, yo encuentro la literatura ecuatoriana, en particular la novela, muy rica. Caso contrario, no me hubiera metido al estudio. Sí. Hay realmente nombres nuevos como Alfonso Uriz y su novela Morga, Todas las aves. Hay este gran escritor Oscar Vela, Yo soy el fuego, La desnuda oscuridad. Hay Modesto Ponce, el lenguaje, Los lenguajes de la piel, El palacio del diablo, Eliezer Cárdenas, que sigue produciendo. Son grandes escritores y jóvenes. Claro. Ahora, además de la novela, nosotros hemos visto una especie de un pequeño boom de la literatura infantil en el Ecuador. Que esto de alguna forma ha hecho que salgan algunos nombres con editoriales internacionales fuera del país. Esto es un paso extremadamente importante, diríamos, en difusión de cultura y de la literatura ecuatoriana. Me parece interesantísimo, importantísimo, porque hay
grandes escritoras de literatura infantil que a veces son un poco desconocidas. Qué bien que dice escritoras, porque la mayor parte somos mujeres, ¿no? Sí. Pienso en Edna Iturralde, claro. Mónica Barea, usted que ha escrito literatura hay infantil. Muchas, María Fernanda Heredia, y varias de las mujeres. Carolina Andrade en Guayaquil, Gilda Holst en Guayaquil, Sonia Manzán, en fin, hay una pléyade grande de escritoras de literatura infantil. Y en el ámbito de la poesía tenemos también siempre importantes referentes, es decir, la producción ecuatoriana es rica, hay hay editoriales importantes en el Ecuador, lo que falta es una política real de difusión. De difusión, porque nuestra literatura es tan buena como cualquier otra literatura de cualquier otro país latinoamericano. Estos nombres que le he mencionado, obras, etcétera, son testimonio de que tenemos una gran literatura, pero carecemos de promoción. Que difusión. Eso es lo que nos hace falta. Ya para ir terminando, Antonio, con esta entrevista que me ha dado mucho placer en hacerla, queríamos que nos conteste en muy breves palabras algunas preguntas. ¿Cuál cree usted que es el principal rasgo de su carácter, el suyo? La disciplina. Totalmente disciplinado, por eso tenemos estos estudios. Sí. ¿Es usted un escritor que escribe con horario? No, pero cuando me meto en algo puedo trabajar 16 horas al día y si no estoy trabajando, mi mente está divagando, pero es la disciplina. Porque a veces se mete en una tarea de que usted no piensa que va a terminar. Ese es el principal rasgo de su carácter, que al mismo tiempo podría ser su principal cualidad, ¿no? La disciplina, ¿usted creería o hay otra cualidad que querría resaltar? Bueno, parte de la disciplina, porque luego hay otras cualidades en mi persona, como es el tesón, el deseo de servir al país, porque siempre he creído que se puede servir al país, ya sea que uno esté aquí o se encuentre lejos de su cielo azul, ¿no? Siempre me he adherido a la hermosa frase de José Martí, es un crimen el no ser un hombre útil, y creo pues que todo eso ha inspirado. Esa es su filosofía de vida. Sí. ¿Qué cualidad aprecia usted más en un hombre o en una mujer, o tal vez diferenciados, no sé? Sí, un hombre lo que más aprecio es al amigo leal, la lealtad. ¿No? Y tengo grandes amigos que realmente los llevo en el corazón. No soy de las amistades pasajeras, ¿no? Tan es así que yo soy muy sociable, etcétera, pero no me gusta entretenerme cuando no hay afinidad temática, razón de ser, además, claro. etcétera, sí. ¿Hombres o mujeres? Porque da igual, ¿no es cierto? Porque desde que estuve en el ejército estuve con mujeres y desde que estuve en la universidad incluso he estado con más mujeres que hombres, porque en humanidades siempre ha habido más mujeres que hombres y mi amistad con ellos ha sido de igual a igual, abierta. Nunca de mirar de hombre a mujer o mujer a hombre. No. ¿Cuáles son sus autores favoritos en prosa? Hablemos de la literatura universal. Ya. Bueno, sin lugar a duda está Cervantes, está Borges, ¿sí? Está los grandes filósofos enciclopédicos de la Revolución Francesa, D'Alembert, Voltaire, etc. Están los ensayistas ingleses, Hume, Longfellow, es decir, casi de todo. Y depende del momento en que uno se encuentra a veces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está leyendo? Exactamente. ¿Qué está leyendo ahorita? Ahorita mi cabeza está pensando en el próximo libro, y le voy a confesar. Cuéntenos. De este libro posiblemente decida publicar un libro que se titule Las 5 novelas maestras del Ecuador de este siglo. Ya está trabajando sobre ello. Ya, sería un escogimiento de las que considero yo las 5 o 7 mejores novelas. ¿De todos los tiempos en el Ecuador? No. Solo de este periodo. Solo de este periodo. Sí, porque yo tengo 14 novelas claves de la literatura ecuatoriana. Sí. Eso sigue hasta el año 2000. Serían únicamente de este periodo. Claro. ¿Qué es lo que usted espera del futuro? Bueno, salud. Mientras tiene salud puede seguir trabajando, salud mental, salud física.
Y claro, como decimos en lenguaje popular, ya estoy tomando pista y entonces pues hay que estar preparados para todos, pero sí, mi familia me ha apoyado mucho en mi empeño literario. Mi mujer, a quien le dedico el libro, siempre me ha apoyado en mis empeños literarios, etc. Primero esperándole inclusive que regrese de la guerra. Qué bien, ha sido muy satisfactorio hablar con Antonio Zacoto, descubrir sus múltiples facetas y sobre todo esa pasión que tiene por la literatura y particularmente por la literatura ecuatoriana. Muchas gracias, Antonio, y muchos éxitos en todo lo que emprenda. Muchas gracias a usted, Rosalía, muchas gracias a su programa. Gracias. Es un privilegio para mí.